Cordial saludo. Mi nombre es Marichani Carreño Ruiz, estudiante de Maestría en Educación, y les voy a presentar aproximándonos a la educación y la pedagogía desde el ámbito de la práctica pedagógica. Actualmente en Colombia debemos realizar cartografías educativas territoriales, las cuales deben buscar enfocarse en el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, conociendo de antemano los diferentes problemas que se encuentran en sus contextos, tales como el conflicto armado, la corrupción, el desempleo, los recursos naturales y los recursos digitales, ya que cada uno de ellos aprenden de diferentes maneras, como es el caso de los estudiantes de las diferentes regiones colombianas, en donde muchos no cuentan con variados recursos que les permitan acceder a una educación de calidad utilizando las diferentes herramientas tecnológicas que se encuentran en el medio. También debemos romper los paradigmas que encontramos en los docentes de los decretos 1278 y 2277, en los cuales se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente, así como también vencer el conflicto de intereses que existe entre ambos. La pregunta que elegí según el video de Carlos Calvo sobre la escuela y la educación y el artículo de territorios y cartografía educativas fue: ¿qué le quitaría a la escuela? Desde mi punto de vista, quitaría las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales tanto para estudiantes como para docentes. Las pruebas nacionales para estudiantes en la actualidad en Colombia son las pruebas Saber para estudiantes de educación básica, las pruebas IFES para la educación media y las pruebas ECAES para la educación superior. También tenemos las pruebas docentes y pruebas de directivos docentes para ingresar y ascender en el magisterio colombiano. Actualmente Colombia participa en 5 pruebas internacionales dirigidas a estudiantes. Están The Program for International Students Assessment, PISA for Schools, Estudio Regional Comparativo Explicativo, Estudio Social and Emotional Skills, International Civics and Citizenship Study. Además participa en una encuesta y una prueba enfocada en profesores, que es la Teacher and Learning International Survey, y el estudio TALIS basado en video, respectivamente. Anteriormente, el país también participó en Trend in International Mathematics and Science Study y en Progress in International Reading Literacy Study. Acá tenemos la tabla comparativa de las diferentes pruebas, en donde podemos observar que evalúa cuáles son los objetivos y también las áreas evaluadas y a quienes se evalúan, cada cuánto los evalúan y quiénes son los participantes en las diferentes evaluaciones. Cuando hablamos de escuelas, estamos hablando de una desescolarización que pretende quitar todo lo que impida que el estudiante aprenda en todos los ámbitos educativos, ya que el conocimiento sea transmitido de generación en generación. Y cuando hablamos de educación, estamos hablando de escolarización, en donde se busca que el estudiante aprenda desde los contenidos vistos en las instituciones educativas, en la educación preescolar, básica y media. En palabras del profesor Carlos Calvo Muñoz, me gusta caracterizar la educación como el proceso de creación de relaciones posibles y a la escolarización como el proceso de repetición de las relaciones preestablecidas. Los referentes para la planeación curricular en Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional, son varios. A continuación se describen cuáles son los documentos y referentes que son importantes para considerar y para elaborar o mejorar el currículo de un área o asignatura para la educación básica media en Colombia. Estos documentos aparecen en diferentes sitios y he considerado importantes tenerlos en un mismo espacio. Están los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias, los derechos básicos de aprendizaje, la matriz de referencias del IFES, las mallas de aprendizaje, las orientaciones pedagógicas, el PEI de las instituciones educativas y los contenidos para aprender. Respecto a la pregunta sobre qué le quitaría a la escuela, quiero decir que no es lo mismo
decir que un estudiante del departamento de La Guajira aprende igual que uno de Santander. Por eso digo que me gustaría quitar las pruebas estandarizadas, ¿sí? En el contexto de estándares para nacional e internacional, porque debemos tener en cuenta el contexto de todos los estudiantes, ya que existen diferentes factores que intervienen en su aprendizaje significativo. Algunos de los factores son la corrupción, la pobreza, el desempleo, el conflicto armado, los recursos naturales y, como ya lo había mencionado, los recursos digitales. Del mismo modo, el gobierno nacional pretende que el estudiante sea una especie de robot que aprenda contenidos solamente, pero no tiene en cuenta sus entornos de aprendizaje. Y más en esta época de pandemia que estamos viviendo todavía, en la cual ha habido mucha corrupción, como por ejemplo el contrato con las TICs, con el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Colombia, el cual buscaba llegar a cada una de las regiones rurales más apartadas del país para brindar internet y conectividad a los estudiantes, pero pues se robaron más de 70 mil millones de pesos. La escuela de Carlos Calvo busca que nuestros estudiantes sean autónomos y no heterónomos, que busquen las herramientas a su disposición y trabajen de forma cooperativa para para buscar equilibrios dinámicos en sus aprendizajes. De igual manera buscan en nuestros estudiantes la autoorganización, que es una de las características más fascinantes de los sistemas complejos y es una cualidad que les permitirá coordinar y sincronizar todos sus procesos de manera autónoma, sin requerir un agente interno que dirija estas actividades o una entidad externa que las asuma. Aprender es una actividad cognitiva y procedimental permanente que involucra a cada trabajador, grupo de trabajo y organización. Desde el punto de vista cognitivo, el conocimiento se codifica, se transmite y almacena para emplearse en la solución de problemas mediante la interacción y comunicación de información entre los elementos que integran un sistema. Y desde el punto de vista procedimental, el conocimiento se genera e incrementa a través de experiencias, valores y creencias intercambiados por los miembros de un grupo. Acá tenemos el cuadro de la autoorganización que estaba explicando y como conclusiones, buscamos que nuestros estudiantes sean autónomos en sus aprendizajes escolares. Debemos realizar un mapa territorial que busque el aprendizaje propicio para cada uno de nuestros estudiantes, los cuales encontramos en los 32 diferentes departamentos de Colombia, y la autoorganización construye una estabilidad en su estructura, en la estructura del estudiante que le permita su funcionamiento en la dinámica del sistema. Todos los estudiantes en Colombia tienen diferente estratificación. No es lo mismo decir que un estudiante que tiene muchos recursos a disposición va a tener las mismas oportunidades que los estudiantes de bajos recursos económicos. De igual manera, es muy diferente la educación en la ruralidad al casco urbano en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en los modelos educativos que se trabajan en cada una de estas. Debemos eliminar de una vez por todas las pruebas estandarizadas que existen en Colombia y también a nivel internacional, porque no podemos comparar, por ejemplo, las pruebas PISA que evalúan los estudiantes de Finlandia, por ejemplo, a los estudiantes de Colombia, que tenemos diferentes modelos educativos. Y también debemos eliminar los paradigmas que existen entre los docentes del decreto 1278 y el 2277. Gracias.